algunos compuestos. Por ejemplo, una de las cosas que me parece que habíamos mencionado por ahí es, si nos fijamos aquí en esta tablita, tenemos aquí al citocromo P1A2. Y aquí puede haber varios polimorfismos, o puede haber distintos tipos de variantes. Si nos fijamos en el primer renglón, hay una variante que aquí la llaman variante EM, donde básicamente lo que va a ocurrir es que las personas que tienen esta variante genética del citocromo P1A2 básicamente van a ser buenos metabolizadores de la cafeína. Aquellas personas que sean buenos metabolizadores de la cafeína van a tener como resultado una estimulación del sistema nervioso central reducida. Somos las personas que podemos tomar café a cualquier hora del día y que no nos va a producir insomnio. Pero algunas personas suelen tener una variante distinta. Las personas que tienen esta variante van a ser metabolizadores menos eficientes de la cafeína. Eso significa que estas personas van a ser más susceptibles al efecto farmacológico, que es la estimulación del sistema nervioso central. Para esas personas, si necesitan cafeína en la tarde, ¿no? Ya entrada la tarde, son personas que van a tener problemas para conciliar el sueño. Ahora, esto se vuelve particularmente importante, como en muchos casos, cuando hablamos de fármacos que tienen ventanas terapéuticas reducidas, porque en este caso el metabolismo más acelerado o más lento puede tener efectos sobre cómo se acumula el fármaco en la circulación. ¿Mejor? Sí, doctor, ya. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues entonces vamos a hablar de eliminación. Y ustedes se llevaron una tarea que iban a investigar. Cinética, enzimática y las de fase 1. No, orden 1 y orden 0, ¿no? Exactamente. Entonces, pues vamos a empezar. Uno de los parámetros farmacocinéticos que ustedes tuvieron que haber investigado en la tarea que hicieron hace un par de semanas era lo que llamamos el aclaramiento. Esta fórmula probablemente ustedes nunca no la van a ocupar, pero el aclaramiento se calcula mediante esta fórmula, donde básicamente tenemos una constante que es 0.693 y esa constante la vamos a multiplicar por otros dos parámetros farmacocinéticos que ya revisamos, el volumen de distribución y la vida media. Entonces, si para un fármaco particular yo conozco su volumen de distribución y conozco su vida media, se asume que la velocidad de eliminación es constante y por eso usamos este número, y esto nos permite calcular la velocidad de aclaramiento, la velocidad a la cual el fármaco va a ser eliminado. Ahora, probablemente más importante que la fórmula, el hecho de que ustedes se aprendan la fórmula, es que ustedes tengan claro qué factores están involucrados en el aclaramiento. ¿Por qué les presento la fórmula? Bueno, pues para que sepan que existe, que hay una manera de calcularla para cada fármaco en particular y que factores individuales de cada fármaco, como son la vida media y el volumen de distribución, nos ayudan a entender a qué velocidad se elimina un fármaco. Para la mayoría de los fármacos, bueno, para todos los fármacos, la velocidad de aclaramiento total va a ser el resultado de la velocidad de aclaramiento que ocurre como resultado de la función hepática, más la velocidad de aclaramiento que ocurre como resultado de la función renal, de la función pulmonar y de otros tejidos que pueden estar participando en
el aclaramiento. Sin embargo, en realidad esto es un poco más sencillo. Para la mayoría de los fármacos podemos simplificar esta formulita y decir que para la mayoría de los fármacos, en la mayoría de los casos, la velocidad de aclaramiento total va a ser el resultado del aclaramiento que se produce como resultado del metabolismo hepático y el aclaramiento que se produce como resultado de la función renal. Luego, entonces, es importante para muchos fármacos tener una idea clara de si la función hepática y la función renal son adecuadas, porque van a impactar de manera importante en la velocidad de aclaramiento de la mayoría de los fármacos. Ok, vamos bien hasta aquí, chicos. Sí, doctor. Sí. Ok, entonces, cuéntenme qué fue lo que averiguaron sobre reacciones de orden de primer orden y de orden de cero. Yo leí que las de orden, bueno, primer orden, eran dependientes de la concentración, mientras que las de cero no, o era al revés. Y bueno, que las de primer orden era la mayoría de los fármacos, mientras que la de orden cero era para la aspirina, el etanol y era algo para la epilepsia, pero se me olvidó el nombre. La fenitoína podría ser, por ejemplo. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre por qué algunos fármacos la velocidad de eliminación es de orden cero y en algunos es de primer orden? Pues es que también vi que estaba como muy asociado con la vida media y ay, espera. Ok, calma, no te estreses. ¿Quién nos ayuda? Yo leí que la cinética de primer orden van a ser fracciones del fármaco en donde el metabolismo, más bien, fracción del fármaco que se va a eliminar por metabolismo, y decía algo que tenía que ser constante de la cinética de orden cero, que era una cantidad constante de fármaco, y esto involucra el tiempo, o sea, se va a metabolizar por unidad de tiempo. Y también leí algo de que podría ser o podía ocurrir una concentración tóxica debido a esto. Ok, eso es correcto. ¿Alguien más? De todos los que estudiaron para hoy. O sea, yo tengo que la cinética de orden cero es que no importa qué cantidad de sustrato o fármaco haya, siempre va a ser como la misma velocidad a la que se va a metabolizar, algo así. Y la cinética de primer cero es una relación entre el sustrato del fármaco y la velocidad, o sea, van a ser como a la par, y va a aumentar el sustrato y va a aumentar la velocidad a la que se elimina o metaboliza. Ok, ¿y por qué para algunos fármacos esto es de orden cero y para algunos es de orden de primer orden?
¿Puede ser por la concentración del fármaco? Exacto, tiene que ver con las concentraciones del fármaco. Entonces, esto tiene que ver, y esta es la razón por la cual les pedí que revisaran un poco de sintética enzimática, porque en realidad, si yo quiero saber a qué velocidad se elimina un fármaco, la velocidad a la cual se elimina un fármaco tiene que ver con la función enzimática de los tejidos que se encargan de metabolizar y de eliminar el fármaco. Ahora, el problema es que si yo intento medir la velocidad de una enzima o de una proteína, en realidad este problema no es tan trivial. ¿Por qué? Porque si yo intento, por ejemplo, medir qué tanto metabolito se va a producir a lo largo del tiempo, en realidad lo que estoy tratando de medir es una velocidad, ¿no? Si yo les pregunto acerca de cómo medimos la velocidad de un carro, ustedes seguramente me van a decir, pues eso cualquiera lo sabe, ¿no? La velocidad de un carro se mide en kilómetros por hora, ¿no? Es decir, en realidad la velocidad la podemos simplificar como distancia sobre tiempo. Bueno, si yo no quiero medir la velocidad de un carro, yo quiero medir la velocidad de una enzima, lo que yo voy a medir es cuántos metabolitos o cuánto producto se genera por unidad de tiempo. Y en realidad estoy usando el mismo concepto. Ahora, el problema que tenemos aquí es que si yo intento medir la velocidad de una enzima, y entonces te digo, bueno, vamos a medir cuántos metabolitos o cuántos productos se generará a lo largo del tiempo, lo que yo voy a ver es una curva de estilo. Acuérdense que cuando uno está graficando cosas, en realidad uno de los parámetros que nos interesaría es la pendiente de una curva, porque la pendiente siempre se mide como y sobre x, ¿no? O sea, en realidad la pendiente es la velocidad, porque si y es los metabolitos o el producto que estoy generando, y x es el tiempo, pues en realidad la pendiente de la curva me está hablando de la velocidad a la cual está funcionando esta enzima. Nadie se ha perdido hasta aquí. Ok. El problema es que si yo intento medir esto, me voy a encontrar con el problema de que la pendiente no es una constante, que es lo que yo quisiera medir, sino que la pendiente está variando a lo largo de esta curva y al final la pendiente se vuelve cero, la curva se me aplana. Y si nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo aquí, por qué la pendiente se aplana, bueno, pues tiene que ver por la manera en la que funcionan las enzimas, ¿no? Para generar los metabolitos, para generar el producto, yo consumo el sustrato. Y entonces, en realidad, lo que estoy viendo es que la velocidad decrece porque estoy consumiendo el sustrato para convertirlo en producto. Y entonces piensa uno, bueno, pues entonces vamos a agregar más sustrato. Y si agregamos una concentración mayor de sustrato, voy a tener el mismo problema. La curva tarda más en aplanarse, pero se aplana. Y si metemos todavía una concentración más alta de producto, pues vamos a tener el mismo problema, ¿no? Y esto es intrínseco a cómo funciona el sistema. Vamos a estar consumiendo el sustrato para convertirlo a producto. Luego, entonces,
El sustrato sería el fármaco, ¿no? En realidad aquí lo que estamos tratando de medir es cómo el fármaco se convierte en el fármaco metabolizado, ¿no? El sustrato sería el fármaco y el fármaco metabolizado sería aquí tu producto. Entonces, hacer la medición de la velocidad de un sistema de enzimas es un poco complicado, pero hace mucho tiempo a un par de cuates, ¿no? Un par de investigadores, a Leonor Michaelis y a Mauro Mentes, se les ocurrió que si yo me fijo no en toda la curva, sino me fijo en qué es lo que está ocurriendo a tiempos muy cortos, y probablemente estoy hablando de tiempos más cortos, en realidad, a tiempos muy cortos, yo no le doy tiempo a la concentración del sustrato de disminuir y afectar la velocidad. Ahora, si no me creen, yo puedo superponer rectas en estas curvas. Y si ustedes se fijan, para cada curva, si yo mido la velocidad a tiempos muy cortos, incluso en estas curvas, la velocidad es lineal. Entonces, en realidad, lo que yo voy a intentar medir más que la velocidad es la velocidad inicial. Y si yo obtengo la pendiente de las líneas punteadas en estas zonas tempranas, yo puedo obtener una velocidad inicial para esta concentración de sustrato. Puedo medir otra velocidad inicial para esta concentración de sustrato. Y puedo medir otra velocidad inicial 3 para esta concentración de sustrato. Entonces, en realidad lo que yo tengo es pares de datos, velocidad de la concentración de sustrato, velocidad, concentración de sustrato. Es decir, tengo una tablita de datos. Y si tú tienes una tabla, pues lo puedes graficar. Entonces, si yo grafico concentración de sustrato contra la velocidad inicial, ¿no? Mi nueva gráfica me va a quedar así. De nuevo estoy midiendo concentración de sustrato, pero ahora le estoy graficando contra la velocidad inicial que medí. Y entonces, si yo pongo mis puntos, lo que yo voy a obtener es un patrón de este estilo, y este patrón de este estilo corresponde a una parábola. Y la ecuación que describe esta parábola es esta ecuación, que es la famosa ecuación de Michaelis-Menten. Y esta ecuación, aunque no lo crean, nos va a explicar por qué a veces hablamos de reacciones de orden cero y por qué a veces hablamos de reacciones de primer orden. Entonces, esta ecuacióncita nos dice que la velocidad inicial se puede calcular si yo tomo en cuenta la velocidad máxima de la enzima y la multiplico por la concentración de sustrato, y a lo que me dé lo divido entre una constante que se llama la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. ¿Qué es esta constante? ¿Es la afinidad que tiene la enzima por el sustrato? Es una medida de la afinidad entre una enzima y su sustrato. Okay. Eso es total y absolutamente correcto. Y tiene una definición muy concreta, ¿no? Bueno, ok. Aquí está la velocidad máxima. Km se va a definir como la concentración de sustrato. Fíjense que Km corresponde a una concentración de sustrato,
Pero no es cualquier concentración de sustrato, es la concentración de sustrato en la cual la enzima alcanza la mitad de su velocidad máxima. ¿Me puedes repetir eso último que dijo, doctor? KM se define como una concentración de sustrato, pero es la concentración de sustrato en la cual tú alcanzas la mitad de la velocidad máxima. Y efectivamente KM es un número que les interesa a la gente que estudia enzimas, porque representa la afinidad que una enzima tiene por su sustrato. Si uno obtiene valores chiquitos de KM, ¿no? Si uno obtiene valores de 0.001, por ejemplo, esto te dice que hay una alta afinidad. De la enzima por su sustrato. Si tú obtienes números grandotes como 0.5, por ejemplo, eso te habla de que hay una baja afinidad. ¿Por qué? Porque es que se está diciendo que necesitas una mayor concentración de sustrato para que la enzima alcance la mitad de la velocidad máxima. Cuando tú tienes mucha afinidad, tú alcanzas rápidamente la mitad de esa velocidad con poquita concentración de sustrato. Es algo muy similar a lo que pasa con las personas, ¿no? Cuando ustedes, ¿no?, acudían a la escuela físicamente, ¿no?, iban por los pasillos de la facultad, se encontraban con todo tipo de personas. Pero resulta ser que si se encontraban con su crush en los pasillos, y esa persona reconocía que existían, ¿no?, ya con eso bastaba para que el día fuera maravilloso. Y si además de que sabía que existías y sabía tu nombre, ya empezabas a pensar en matrimonio, ¿no? Es decir, que esa persona con detalles muy pequeñitos te lleva luego a la mitad de tu Vmax, ¿no? Pero si vas por los pasillos y te saluda el profesor de farmacología, pues no te va a producir la misma emoción, ¿no? Dices, chido, ¿no? Como que no se sabe mi nombre, si es su obligación saber cómo me llamo, ¿no? Entonces, el mismo detalle no te emociona lo mismo. Para que eso te emocionara lo mismo, ¿no?, tendría que decirte, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes 10? ¿No? Y entonces, ahí un detalle mayor, pues ya te lleva a la mitad de tu Vmax, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando eres muy afín por una persona, detalles pequeños hacen que alcances rápido tu Vmax, ¿no? Cuando no eres muy afín por esa persona, necesitas una mayor concentración, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las enzimas. La KM te dice que si es pequeña, la enzima es muy afín por su sustrato. Si es más grande, la enzima es menos afín por su sustrato. Pero en realidad, vámonos hacia la ecuación de Michaelis. La ecuación de Michaelis decíamos que nos va a explicar o nos va a ayudar a entender esta diferencia entre reacciones de primer orden y reacciones de orden cero. Entonces, aquí ya les cambié la S de sustrato por S de fármaco. Entonces, habíamos dicho que la velocidad de eliminación está relacionada con la velocidad máxima por la concentración del fármaco, y todo esto se divide
entre la constante de eliminación, la Km, y la concentración del fármaco, más la concentración del fármaco. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, si ustedes lo piensan, arriba lo que tengo es una multiplicación y abajo lo que tengo es una suma. Entonces, como son distintas operaciones, no puedo así olímpicamente eliminar estos miembros de la ecuación. Pero no se preocupen, esto sigue siendo sencillo. Vamos a pensar un poquito qué es lo que está ocurriendo. Y para eso vamos a irnos al caso en el que la concentración del fármaco es pequeñita. De momento no me interesa cuánto vale cada uno de estos términos, porque yo sé que si este número es chiquito, si la f es un número chiquito, comparativamente hablando, este otro número que está junto en la velocidad máxima tiene que ser un número grande. Si tú multiplicas un número grande por un número chiquito, se afecta el número original. Sería muy poco, ¿no? ¿Se afecta un poquito? No. No, que Cristian. No, Ok. días, ¿no? Entonces piensen en lo siguiente. Ustedes trabajaron mucho y tienen no, regresé. Ustedes trabajaron arduamente y se ganaron sus 10 en farmacología. Pero como le cayeron gordos al profesor, le dice, ¿qué crees? Que voy a multiplicar tu calificación por 0.1, que es un número chiquito. ¿Se afectó tu calificación? Sí. Sí. Pues sí, ahora en vez de tener 10 tienes 1. Y seguramente vas a hacer berrinche y armar pleito, ¿no? Porque dices, mi calificación era muy alta, la más alta. Pero me la multiplicaron por un número chiquito, pues sí se afectó un montón. Pero fíjense que esto mismo no ocurre abajo. Si yo tomo un número grande y le sumo un número chiquito, ¿se afecta el número grande? Pues no. Si tú tienes un 5 en farmacología y el profe te dice, no te preocupes, como me caíste muy bien, te voy a regalar una milésima de puntos. Pues te la vas a mentar al profe porque dices, ok, 5 más una milésima, pues sigue siendo 5, ¿no? Y 5 estando reprobado. Entonces aquí tenemos una diferencia importante, que si yo hago una multiplicación, si yo multiplico por un número pequeño, afecto al número que está junto, pero si yo sumo un número pequeño, en realidad no estoy afectando tanto al número de abajo. Si partimos de ese supuesto, y como estamos diciendo que f es un número muy pequeño, yo puedo ignorarlo en el denominador. Porque digo, es tan pequeño que Km no se va a afectar. Y esta ecuación, aunque no lo crean, es una ecuación que seguramente ya conocen. Déjenme recordarles que habíamos partido de una gráfica en la que en el eje de las Y habíamos graficado la velocidad y en el eje de las X habíamos graficado la concentración del fármaco. Eso quiere decir que la velocidad es Y, porque está en el eje de las Y la concentración del fármaco es X, porque está en el eje de las X. Eso quiere decir que esta misma ecuación yo podría escribirla como que Y es igual a la velocidad máxima sigue siendo una velocidad, así es que sigue siendo Y. Km es una concentración de sustrato, así es que esto es X.
Y este número lo puedo sacar y puedo decir, esto está siendo multiplicado por X. Pero, si ustedes se acuerdan, Y sobre X es la pendiente de la curva. Entonces, en realidad lo que yo estoy diciendo es que Y es igual a MX. Y si yo le agrego otro parámetro que me falta, ustedes en realidad lo que tienen aquí es la ecuación de una línea recta. Ahora, ¿de dónde sale este más B? ¿Por qué aquí no está? ¿Por qué aquí nos está faltando este más B? Si se acuerdan de sus clases de matemáticas de la secundaria, B es una cosa que se llama la ordenada al origen. Es el punto donde una línea recta cruza el eje de las Y. Pero en nuestro caso particular, la curva sale de 0. Eso quiere decir que más B vale 0. Y por eso está ausente, porque vale 0. Explicado en otras palabras mucho más sencillas, lo que nos está diciendo esta ecuación es que cuando la concentración del fármaco es muy pequeña, la velocidad se comporta de manera lineal. Y si se comporta de manera lineal, eso quiere decir que si tú aumentas la concentración del fármaco, la velocidad aumenta proporcionalmente. Y si la vuelves a aumentar, aumenta proporcionalmente. Hay una relación lineal entre la concentración del fármaco y la velocidad a la cual se elimina. Si me regreso a nuestra grafiquita, parte de lo que habíamos dicho es que si yo mido a concentraciones muy bajas, esta parte de la curva se comporta de manera lineal. Ahora, exactamente en este punto donde yo tengo concentraciones bajas de sustrato y hay una relación lineal entre la velocidad y la concentración de sustrato. Y yo les pregunto, ¿de qué factor depende la velocidad? El fármaco. Sustrato. Depende de la concentración del sustrato, porque si ustedes aumentan la concentración del fármaco o sustrato, aumenta la velocidad, ¿cierto? Sí. Y como es el único factor del cual depende, yo digo, en esta zona tengo una cinética de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque la velocidad depende de un factor, y ese factor es la concentración del fármaco o sustrato, como lo quieran llamar. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo la verdad no he entendido todo. O sea, no. Ok, ¿en qué parte te nos perdiste? Pues, o sea, después de que vimos todo lo de X, Y y el B se eliminaba y eso, ahí como que mi cerebro explotó y pues ya, o sea, lo último no lo entendí, o sea, de dónde o cómo, por qué salió lo de primer orden. Ok, pero
sí estamos claros en por qué puedo ignorar esto, ¿no? Este término, ¿no? Lo puedo ignorar porque la concentración de sustrato, dijimos, es pequeñita. Y entonces, si yo hago eso, esto se vuelve la ecuación de una recta. Este término de acá es y, porque la velocidad la estamos graficando en y. Esta división es la pendiente. Es m, pero m ya habíamos dicho que es y entre x, velocidad entre concentración de sustrato. Y esta concentración de sustrato es x, ¿no? Y b, como b vale 0, ¿no? Porque la ordenada del origen está en el 0. La ecuación que tenemos es una ecuación lineal, ¿no? Y es igual a mx. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, si todo eso que acabamos de eliminar, ¿no? Que acabamos de ver matemáticamente es cierto, entonces, a concentraciones bajas de sustrato, la pregunta es ¿de qué depende la velocidad? Del sustrato, ¿no? Pues depende de qué concentración de sustrato tienes. Porque a concentraciones bajas de sustrato, si tú aumentas la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Si tú aumentas la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Como es el único factor, o el factor principal del cual depende la velocidad, tú puedes decir que es una cinética de primer orden. No lo vamos a ver, pero para la gente que estudia sistemas enzimáticos, existen sistemas de segundo orden, tercer orden, que son más complicados, ¿no? Pero como aquí la velocidad solo depende de la concentración de sustrato, podemos decir, pues es una cinética de primer orden. Ahora, déjame pasar hacia el otro ejemplo. Vámonos al otro extremo, porque creo que si revisamos eso, a lo mejor la diferencia entre primer orden y orden cero nos queda un poquito más clara. Entonces, vámonos a qué es lo que pasa en el otro extremo. ¿Qué pasaría si ahora la concentración del fármaco tiene un valor muy grande? Bueno, si la concentración del sustrato o de fármaco tiene un valor muy grande, ahora el número grandote es este. Y los números chiquitos, comparativamente hablando, son Km y Bmax. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Y entonces aquí la vida se vuelve maravillosa. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en una multiplicación yo no puedo ignorar a ninguno de los dos factores, porque los dos números se están afectando mutuamente mucho. Pero en una suma sí lo puedo hacer. Y entonces en una suma yo digo, ahora F es el número grandote, pero KM es el número pequeño. Entonces vamos a mandar a la goma KM. Y como eliminamos a KM porque es un número chiquito y lo podemos ignorar, ahora sí puedo lógicamente decir número en el numerador y el mismo número en el denominador. Los dos se van a la goma. Y lo que estamos diciendo es que cuando la concentración del fármaco es grande, la velocidad de eliminación se vuelve la velocidad máxima. Eso significa que si es la velocidad máxima, ¿puede aumentar? No. Pues no, porque es la velocidad máxima. ¿Están de acuerdo? Sí.
Sí, Luego entonces, si yo agrego más fármaco, ¿va a aumentar la velocidad? No, no. Pues no. ¿De qué depende la velocidad en este caso? de la velocidad máxima. Exacto. Ya no depende de nada, porque ya decimos que el sistema está saturado. Entonces tú puedes aumentar todo el fármaco que quieras, y la velocidad ya no va a aumentar porque ya es la velocidad máxima. En ese punto decimos que la cinética se vuelve una cinética de orden cero, porque la velocidad ya no depende de nada. La velocidad es la velocidad máxima. Entonces, regresando a nuestra grafiquita, así como decíamos, que en este punto la cinética era de primer orden, porque la velocidad dependía de la concentración de sustrato. Lo que yo diría es que a concentraciones muy altas de sustrato, la velocidad ya es la Vmax, ¿no? Y si es la velocidad máxima, ya no depende de nada. En este punto la cinética es una cinética de orden cero. No, lo que dijimos es que si la concentración del fármaco es grande, el sistema ya llegó a su velocidad máxima. Y tú puedes seguirte hacia acá todo lo que quieras, aumentar la concentración de sustrato, pero la velocidad ya no va a aumentar. ¿Por qué ya no va a aumentar? Porque ya es la velocidad máxima. Pero si se sigues, digamos, poniendo sustrato, ahí sí ya podría haber toxicidad. Pero por supuesto, ¿no? Y de hecho por eso es importante entender esto, ¿no? Era importante hacer esa desviación hacia cinética enzimática porque probablemente cuando estudiaron encontraron esta grafiquita, ¿no? Para la mayoría, lo que nos está diciendo esta grafiquita es, para la mayoría de los fármacos, y estamos aquí en la parte de abajo, la concentración plasmática del fármaco es muy pequeñita, es mucho menor que Km. Entonces, según lo que ya vimos, en ese caso, la velocidad de eliminación es proporcional a la dosis del fármaco. Tú aumentas la dosis del fármaco, aumenta la velocidad de eliminación. La vuelves a aumentar, aumenta la velocidad. La disminuyes, disminuye la velocidad. Pero eso solo es cierto porque en este punto, ¿no? Estás hablando de concentraciones de fármaco pequeñitas. Pero en algunos fármacos ocurre lo contrario. En algunos fármacos, las concentraciones de fármaco que vamos a utilizar son grandes. Y en ese caso, la concentración plasmática del fármaco es mucho mayor que la Km. Y entonces lo que decimos es aquí la cinética es de orden cero. Es decir, la velocidad de eliminación es constante e independiente de la dosis. ¿Por qué? Porque ya estás en la velocidad máxima. Ya no puedes ir más rápido. Ahora, si ustedes toman en cuenta eso, nunca van a ser seguros en una fiesta. ¿Por qué? Porque uno de los ejemplos clásicos es el etanol.
La velocidad de eliminación del etanol en una persona promedio es de, según San Google, es de 0.015 gramos por cada 100 mililitros de sangre, y esto en una hora. Eso quiere decir que si yo mantengo esta concentración de alcohol en sangre, es decir, si yo consumo alcohol a esta misma velocidad, yo igualo la cantidad de alcohol que entra al sistema y la cantidad de alcohol que está siendo eliminado. Si yo sobrepaso la velocidad a la cual el alcohol ingresa al sistema, el alcohol se va a empezar a acumular y se van a empezar a poner borrachos, se van a intoxicar y ya saben el resto. Los 100 mililitros es la cantidad de alcohol que ingresa al cuerpo. Sí, déjame ver si encuentro por aquí otra cosa más. O sea que habría que tomar 100 mililitros de alcohol cada hora. Déjame ver. 20. Ok, vamos a... Ok, ya encontré otra medida más amigable. Déjame ver. Ya se me perdió. ¿Dónde está? Ok. Vamos a quitar esto porque está complicado. Vamos a poner una velocidad más fácil de entender. La persona promedio elimina 15 mililitros de alcohol puro en una hora. Eso quiere decir que si esta es tu ingesta máxima de etanol en una hora, tú igualas la velocidad en la cual el alcohol entra al sistema y la velocidad en la cual sale. Piensen en lo siguiente. Se toman una cervecita. ¿Qué volumen tiene una cervecita? Chiquita. Ok. Entonces, como se van a tomar una cerveza chiquita, ¿no? Porque son niños buenos, ¿no? Entonces vamos a suponer que se toman una cerveza de 350 mililitros. Y según lo que sabemos, vamos a quedarnos con que una cerveza tiene una concentración de 4% de etanol. Eso significa que tiene 4 gramos de etanol por cada 100 mililitros. Luego entonces, si hacemos las matemáticas, tú tienes en total 10 mililitros de etanol puro en esa cerveza. No más, ¿no? Tienes más. Me fallaron las matemáticas. 14. Tienes 14, exacto. Tienes 14 mililitros de etanol puro en esa cerveza. Eso quiere decir que si tú te tomas una cerveza cada hora, ¿no? Tú vas a estar por debajo de esta velocidad.
y el etanol no se acumula en el sistema. Pero si tú decides tomarte 2 cervecitas, le estás metiendo al sistema, ¿no?, 28 mililitros de etanol cada hora. Y como sabemos que la velocidad máxima de eliminación es de 15, después de 1 hora, todavía te quedan 13 mililitros más por eliminar. Y si sigues bebiendo a la misma velocidad, pues tienes una receta para el desastre, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctor. No. Bueno, salgo huyendo, pero los dejo con el doctor Shiraishi. Y